Un edificio que necesita que es el Espíritu de Dios quien edifica sobre nosotros. Jesús, la piedra angular, Jesús es la piedra que sostiene, pero finalmente el edificio somos nosotros. Y Dios edifica en nosotros y se edifica en nosotros para que juntos seamos esta construcción, este edificio de Dios. Cuenta la historia por ahí de alguien, un albañil que había trabajado con un arquitecto muchos años y ya al final se iba a jubilar y el arquitecto le dijo: vas a construir esta casa, nada más antes de que te jubiles, esta es la última casa que construyes, la vas a construir, hazla a tu antojo y tú escoge el material que quieras. El albañil pensó que pues a lo mejor podía sacar algo de provecho de esta última casa. Dijo: bueno, ya me voy a jubilar y antes de jubilarme, pues a ver qué saco, ¿no? Y entonces ocupó materiales de segunda o tercera mano, ¿no? No lo mejor. Y bueno, al final que construyó la casa, el arquitecto le dijo: ten, esta es la llave, esta casa es para ti. Estoy agradecido contigo. Imagínense qué sorpresa cuando se enteró que la casa que él había construido no era lo mejor de lo mejor. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras escogido los mejores materiales? ¿Hubieras escogido lo mejor? Y cuando vemos nosotros a Dios hablando de la edificación de su iglesia, de su cuerpo, Él ha escogido lo mejor. Si tú estás aquí, es porque eres escogido de Dios. Si tú estás aquí, es porque Dios ya dispuso y ya te escogió porque tenía un propósito. Ahora, lo interesante y lo bonito de esto es que no es porque seamos material de primera. Yo personalmente te puedo decir, soy muy chafa. Soy un material muy, muy chafa. Soy de segunda, tercera mano, no sé. Porque he cometido tantos errores, he visto tantas fallas en mí, que ahora cuando yo veo la obra de Dios en mi vida, yo digo: Señor, tuviste misericordia de mí. Me volteaste a ver siendo quien soy. Hoy llegamos a este centro del mensaje. Hoy llegamos al meollo de esta carta, porque es uno de los pasajes cruciales para los cristianos. Este mensaje en el que Dios nos está diciendo: yo soy esta piedra angular y yo soy esta quien edifica, pero lo edifico sobre 3 pilares fundamentales, y es lo que vamos a ver hoy. Y el primero es: ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Por qué es que nosotros, quién llegamos a ser en Cristo? Lo segundo es: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió el Señor? Y lo último es: ¿cuál es nuestro llamamiento? Y esto es tanto de dónde nos sacó, pero para dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias porque hoy nos quieres hablar, Señor. Hoy nos sabemos que somos tu pueblo, somos esa nación santa, linaje escogido. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que sepamos, Señor, de primera mano, no solamente que tú nos escogiste, sino para qué, Señor, y qué es lo que podemos hacer. Te pido, Dios, que hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón y dirige nuestros pasos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Traes tu libreta, traes tu Biblia. Si no tienes Biblia, ahí tenemos Biblia que podemos prestarte. Levanta nada más la manita y ahí alguien te la va a acercar. Así que dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois, y subraya ahí lo primero ya, sois, que está en tiempo presente, ¿sí? Esto no es de que ya eras y ya no eres, ni vas a ser, ¿no? Sino es somos, nosotros somos. Y aquí vamos a ver que nuestra identidad está fundamentada
en lo que Dios dice acerca de nosotros. Vivimos en una sociedad que nos está dictaminando constantemente qué somos. Y nos dice, no eres suficiente, es que no eres lo suficientemente rico, no eres lo suficientemente guapo, no eres lo suficientemente flaco, no eres lo suficientemente productivo, no eres lo suficientemente... ¿Sí me explico? Todo eso está bombardeando completamente. Pero la palabra de Dios nos dice, ustedes son. Y aquí me gustó mucho el estudio, porque nos va a reflejar fuertemente quién soy yo en Cristo. ¿Qué es lo que Dios vio en mí para poder traerme a su regazo, para poder atraerme a sí mismo? Y lo primero que dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, es bastante común escuchar que nosotros no escogimos a Dios, sino que Cristo nos escogió a nosotros. Y si tú te sabes escogido por Dios, tienes ventaja sobre aquellos que aún no se han dado cuenta de cuál es el plan de Dios para sus hijos. Y que este plan, se los he dicho en varias ocasiones, no es algo random, no es algo aleatorio, es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros estábamos en la mente de Dios desde el principio de los tiempos. Dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Debemos de saber cuál es la obra de Jesús desde el principio. Lo que Jesús hizo, desde el principio nunca fue un plan emergente. No es porque las cosas se hayan salido de control, es porque tú y yo somos escogidos. Así que puedes voltear con alguien y decirle, eres escogido. Imagínate que llegas, ¿no? Cuando llegas al mercado y vas a agarrar la verdura y los jitomates. ¿Y qué jitomate agarras? El que está lisito, sin que esté magullado, ¿no? Golpeado, de ese que se le escurre el juguito. ¿Escoges ese? Ahora imagínate que tú eres ese jitomate. Y Dios vino y nos escogió. Yo soy ese magulladito ahí. Y se me escurre de repente el jugo. Y Dios me escogió desde el principio de los tiempos. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Qué genial. Porque yo jamás hubiera escogido a Dios. No escogemos a Dios porque de repente sentimos que Dios está demasiado lejos de nosotros. Por eso nosotros no lo escogemos. ¿Cuántas veces nos hablaron acerca de Dios y nosotros dijimos que sí luego? No. Pero si vemos en nuestra historia, vamos a ver este texto como una realidad que dice, no me es que elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces fuimos escogidos para llevar la gloria de Dios, y eso es hermoso. Somos portadores de la gloria de Dios para que llevemos fruto. ¿Cuánto más necesitamos descansar en las verdades de Dios, sabiendo que de antemano Dios ya nos había escogido? ¿Sabes? Te escogió aún sabiendo que tú y yo íbamos a fracasar. ¿Cuántas veces fracasaste esta semana? ¿Cuántas veces fallaste en estos días? Hoy mismo, ¿ya fallaste? Sí. ¿Y Dios qué hizo? ¿Te rechazó? ¿O Dios te expulsa y dice, ay no, este jitomate me salió demasiado aguado? O sea, no dice eso. Él nos escogió desde el principio. Por eso dice, ustedes son. Qué bueno que la misericordia de Dios, qué bueno que tenemos su gracia y su misericordia, que no depende de mi desempeño como cristiano. Somos escogidos. Y lo primero que dice es, son un linaje escogido. Ahora,
Déjame desmenuzarlo y lo voy a hacer lo más rápido posible porque es bastante extenso y espero que me dé el tiempo. Pero el linaje no era cosa ligera para el judío, más bien el linaje marcaba una estructura social, política, espiritual dentro del pueblo de Israel. El linaje determinaba la identidad de una persona. Es más, para el judío era necesario que él supiera por lo menos 40 generaciones antes de él quién era el papá de su papá de su papá. Yo si acaso sé cómo se llamaba mi abuelo y ya, es decir, bastante, ya sus papás no lo sé. Pero imagínate, para el judío el tener un linaje le daba una identidad dentro del pueblo. Cada tribu tenía una función específica. Estaban los sacerdotes, estaban los gobernantes, estaban los que tocaban la alabanza, estaban los que trabajaban en el templo, estaban los que peleaban. Y sabes, el linaje estaba estableciendo la identidad del grupo al que pertenecía. Ahora, no solamente identificaba y definía las funciones, sino que también definía heredades. Cuando se repartieron las tierras, para cada tribu fue designada cierta heredad y cierta tierra, cierta porción de tierra que le correspondía. Ahora imagínate que tú, para tus hijos, te correspondía cierta pedazo de tierra. Entonces, el que llevara tu apellido, tus hijos, les garantizaba a ellos que iban a tener una porción de tierra. Ahora, no solamente definía también tu herencia, sino que también defendía tu derecho legítimo como rey o como sacerdote. El linaje definía la manera en la que el que era rey podía mantener el reino, o el que era sacerdote entonces tenía esta bendición de Dios para los sacerdotes y sus hijos. Y lo último que determinaba el linaje era la pureza contra otros pueblos. Por eso les decía, no te juntes con las mujeres de otros pueblos, no tengas hijos con ellas. ¿Por qué? Porque definía la pureza del pueblo. Algo así como los nazis y Hitler, ¿no? Y esta raza aria que buscaban preservar ahí en los alemanes. Ahora entonces imagínate que dice, ustedes son un linaje escogido. En el Nuevo Testamento esta importancia es transformada completamente, porque en Cristo ya no hay un linaje físico, sino que ahora todos somos linaje escogido en Dios. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué? Linaje de Abraham sois. ¿Qué quiere decir esto? Que antes lo que era solamente el pueblo de Israel y que decía, bueno, él se sabía que, has visto las genealogías, ¿no? En el capítulo 1 de Mateo, por ejemplo, o en Éxodo, en Números, y decía, Matusalén engendró hijos y así. Ahora nosotros estamos en la lista, porque ahora somos parte del linaje escogido de Dios. Tú y yo estamos en la lista del linaje de Cristo, herederos según la promesa. ¿Qué implica? Que para Cristo ahora, este linaje escogido nos dice cuál es nuestra función. También nos dice cuál es nuestra herencia. También nos asegura nuestro derecho legítimo como hijos. Y también nos da la pureza como esta raza aria espiritual. ¿Te imaginas qué importante era el linaje en aquel entonces? Y ahora nosotros somos ese linaje escogido. Qué hermoso, ¿no?
también nos dice que somos real sacerdocio. Y esto parte un poco de lo que hemos estado mencionando. Esta función que tenemos dentro del edificio en el cual estamos siendo edificados. Cristo como piedra angular está edificando a reyes y sacerdotes. Y la Biblia nos enseña que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Has escuchado la frase que dice Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues ese Rey es Cristo y Él de sus reyes somos tú y yo. Y esto no es porque entonces tengamos un reino y nos sentemos en un trono. Y lo vamos a ver de una manera sencilla y espero que quede claro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que podían acercarse a Dios e interceder por el pueblo. En Cristo, ahora todos nosotros somos sacerdotes. Porque por medio de Jesús, Él nos dio acceso libre y directo al Padre. Qué hermoso es que nosotros no necesitamos otro intermediario. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahora nosotros somos aquellos que podemos acercarnos a Dios y que podemos interceder por otros. Ya lo decíamos hace ratito, por tus amigos, por aquellos por los que vamos a demostrarles ese verdadero amor, ¿verdad? Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La función del sacerdote era ofrecer un sacrificio espiritual y ser un mediador entre Dios y los hombres. Ahora con Cristo nosotros podemos acceder directamente. Y no solamente nos hizo sacerdotes, sino que también nos ha hecho reyes. Y el rey tenía la responsabilidad de gobernar bajo la autoridad de Cristo. El rey tenía la responsabilidad de ser ese embajador y ese representante del reino de Dios en la tierra. Había una diferencia muy importante entre el sacerdote y el rey en aquel tiempo, en el tiempo bíblico. Si tú recuerdas, el rey Saúl fue disciplinado fuertemente porque él vino y usurpó el papel que tenía el sacerdote. Ahora nosotros en Cristo podemos ver cómo es que para la iglesia es importante que sepamos que somos reyes y sacerdotes. Nos dejó Cristo este ejemplo porque Él mismo fue el intercesor entre Dios y los hombres. Y además Él fue la expresión del reino de Dios aquí en la tierra. No es a través de nosotros que vamos a ser grandes expositores o grandes, ¿cómo se dice?, representantes de Cristo por nosotros mismos. Es porque tenemos a Cristo. No podemos gobernar bajo nuestro propio criterio, porque el resultado ya lo tenemos, ¿no es cierto? Las malas decisiones que hemos tomado nos han llevado al lugar en el que llegamos. Pero por medio de Cristo, ahora nosotros tenemos paz. El ejercer ese gobierno que Dios nos ha dado para representar a Cristo y regirnos bajo las normas del reino de Dios. ¿Cuál es la norma principal? ¿Saben? El mandamiento más grande es este: ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la norma. Y ahora nosotros como reyes, ¿el rey se gobierna solo? No, ningún rey se gobierna solo. Pregúntenle ahora
al rey Carlos, o ¿cómo se llama el rey de ahora? Pregúntenle si él va donde quiere y hace lo que quiere. No, él tiene que ir y cumplir con los estatutos y tiene que cumplir con las normas. Y nosotros somos esos reyes que ahora vivimos bajo las normas de Cristo. Como sacerdotes, venimos a servir, a interceder, ser esos puentes entre Dios y el hombre, ser esos puentes que reflejan la gloria de Dios, no porque tengamos gloria nosotros mismos, sino que podemos decirles a quien nos ve, a quien está con nosotros: hay un Salvador, hay un mediador. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Puedes leer este texto y leerlo un poco más pausado. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ya eres un pueblo santo. Y Jehová nos ha escogido para ser ese pueblo especial. Más que el Estados Unidos, que quiere hacer América grande otra vez. Más que el pueblo islámico. Más que Rusia. O sea, Dios te ha escogido para ser una nación santa. Puedes ver el amor que Dios le está poniendo a esto en este texto. Este amor en el que Dios está diciendo: te he escogido para que seas mi especial tesoro. Y es que esto nos indica que Dios tenía una intención desde el principio, que era hacer por medio de la ley que su pueblo le amara. Ahora, la ley no lo alcanzó, para la ley no fue suficiente. Sin embargo, vemos cómo el Espíritu de Dios cortejaba a su pueblo, estaba con él, los buscaba y los atraía, queriendo su afecto, queriendo su amor. Y vemos cómo es un Dios buscando de una manera constante el amor de su pueblo. Es este novio que busca y que alista a su novia. El que seamos una nación santa no solamente es una consagración de sacarnos de un mundo en pecado, un mundo perdido. El hecho de que seamos una nación santa es que somos una nación que está atesorada en el corazón de Dios. Eso me vuela a mí la cabeza. Pensar que Dios no solamente nos ha hecho un pueblo adquirido, que ahorita lo vamos a ver, sino que es para poder tenernos en su corazón, apartados, más especial, por encima de todos los pueblos. Somos una nación santa. Y pueblo adquirido por Dios, dice. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado y nos ha hecho su posesión más preciosa. El precio que Dios pagó por su pueblo fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Para nosotros fue un rescate, pero para Dios fue la liberación de la condenación. Para el enemigo fue una derrota. Para nosotros fue unirnos nuevamente a Dios como un pueblo amado. Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo derramó su sangre
para que tú y yo no le perteneciéramos a nadie más. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. No sé si esto no te vuela a la cabeza y no te conmueve saber que le perteneces a Dios. Ahora vamos a ver cuál es nuestro propósito. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Seguimos en el texto y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser escogidos no es el fin en sí mismo. Ser escogidos no termina solamente que estemos en el corazón de Dios y que ahí se termina la intención de Dios. El ser escogidos tiene el propósito de que nosotros anunciemos cuáles son las virtudes de Dios. Y vamos a desglosar un poquito este propósito en 3 aspectos. Y lo primero es, ¿cuáles son esas virtudes de Dios que nosotros debemos de anunciar y de publicar? Lo primero que vemos es que las virtudes viene del griego aretas, que quiere decir excelencias o cualidades sobresalientes de Dios. Y les puse aquí en esta diapositiva cuáles son estas virtudes sobresalientes. Y lo primero que vemos es la santidad de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y Él está separado completamente del pecado. Hay algunas citas que les dejo aquí, si quieren ir anotándolas. No las vamos a abundar, pero veamos que el corazón de Dios es perfecto. Lo siguiente que vemos como algo sobresaliente de Dios es que su amor es incondicional. No te puso ningún pero para enviar a su Hijo y salvarnos. Lo siguiente que vemos es su gracia. Este favor inmerecido que nos rescata y transforma. Está mucho más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Tenemos su gracia. Y no solamente es su gracia, sino que también es su misericordia. Qué maravilloso es que son nuevas cada mañana sus misericordias. A pesar de nuestros fracasos y de nuestra imposibilidad de hacerlo bien, nuestras mejores obras, dice la Biblia, son trapos sucios. Y sin embargo Dios tiene misericordia. Otro es su poder. Qué grande y maravilloso es su poder. Podemos ver y decir, su poder es tan vasto, tan grande, tan inmenso, que sostiene el universo. Qué grande es el poder de Dios. Y lo último es su fidelidad. Qué grande es su fidelidad. Él no nos ha mentido. Su palabra es verdadera. Su palabra es fiel. Sus propósitos en nosotros son firmes. Así que anunciar las virtudes de Dios no solamente es que nos plantemos aquí al frente y que prediquemos acerca de estas virtudes. Es de que nosotros vivamos de manera que su carácter, que sus virtudes están en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3 dice que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Sino que nosotros somos partícipes de las virtudes de Dios, las vivimos, las abrazamos, las disfrutamos, pero también las reflejamos.
Esta es la manera en la que nosotros proclamamos. Nuestra proclamación es mucho con lo que decimos, pero mucho más con lo que hacemos. ¿Cómo estás proclamando estas virtudes? ¿Cómo las estás viviendo? ¿Qué tanto se nota que conoces y has experimentado estas virtudes? A lo mejor el hecho de que no has experimentado tanto esto es lo que te cuesta que puedas compartirlo con otros. Hay una palabra en griego, ahorita no la recuerdo, que nos dice que conocer a Dios es a partir de la experiencia. Anunciar a Dios implica que nosotros hayamos vivido quién es Dios. ¿Cuáles son estas virtudes? No solamente fuimos escogidos y para estar en el corazón de Dios, sino fuimos escogidos para experimentar sus virtudes y anunciarlas. Así que compartimos el Evangelio de Dios de manera verbal y testificamos cómo Dios nos ha transformado, hacemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Chuck Smith decía que nuestras vidas son las herramientas más poderosas para anunciar a Cristo. Pero también nosotros lo vemos vivencialmente. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Mostramos amor al perdonar a aquellos que nos ofenden. Demostramos gracia cuando se trata a otros con bondad, aunque no lo merezcan. Reflejamos la santidad de Dios al vivir de manera apartada para Dios. Mostramos misericordia cuando estamos ayudando al que está necesitado, aquel que está por aquellos con los que intercedemos. Así que como reyes y sacerdotes, también en nuestra vida entera es un acto de adoración a Dios. Es un acto de proclamación de Dios. Representamos a Dios en todo lo que hacemos. No está en las diapositivas, pero dice 2 Corintios 5:17. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que para anunciar las virtudes de aquel. Y por último, vamos a ver nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento, que es desde dónde nos ha sacado Dios, pero a dónde nos quiere llevar. Y dice, ¿sí vas conmigo? Voy muy rápido. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Y ahí subráyalo con lápiz. Nomás para que te acuerdes. Ahora sí como dice él, ¿no? Nomás acuérdate, pero no llores. No eras pueblo. Tú y yo no éramos pueblo. No teníamos identidad, no teníamos nombre, no teníamos historia, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjate cómo dice este texto. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, estábamos en ignorancia, y no voy a abundar mucho sobre esto porque hablamos mucho sobre estar cegados espiritualmente, ¿recuerdas? Separados de Dios, dominados y esclavos del pecado. Ahora somos trasladados al reino de la luz. Somos seres de luz. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de la oscuridad y nos trajo al reino de la luz, de la verdad, de la santidad, de la comunión con Dios.
Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. 2, de no ser pueblo, ahora somos pueblo. Y aquí Pedro hace una referencia a Oseas capítulo 2, donde les estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a través del profeta, que este pueblo que ya no era pueblo, Dios les estaba prometiendo hacer de Israel su pueblo, a pesar de que habían vivido en infidelidades. Ahora nosotros vemos esta promesa como no éramos pueblo de Dios, como los gentiles que somos, estábamos excluidos de las promesas que eran para el pueblo y de los pactos que había para el pueblo de Israel, pero que ahora en Cristo nosotros tenemos esas promesas. Ya no hay distinción, ya no se dice más entre judío y el gentil, ya no es entre el esclavo y el libre, ahora todos somos uno en Cristo. Esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 28. No está en las diapositivas, pero anota ahí la cita para que te la lleves de tarea. Nuestra identidad no está definida por la raza. Nuestra identidad no está definida por la cultura. No está definida por el pasado. Está definida por nuestra pertenencia a Dios. Somos parte de la familia de Dios. La iglesia es universal. La iglesia, y de hecho católico quiere decir eso, católico significa universal. Así que si alguien te dice si eres católico, tú le dices sí. Porque somos parte de la misma iglesia que está en Francia, que está en Rusia, que está en India, que está en Sudamérica, que está en África. Somos parte de la misma familia. Somos parte del pueblo de Dios. Somos uno en Cristo, porque Cristo murió por todos nosotros. Así que ya no hay que somos mexicanos o somos indocumentados. Para los gringos, ¿no? Los mojados. Ya no hay eso. Somos uno. Somos uno en Cristo. Dice esa canción, una canción viejita. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos parte de esta nueva familia espiritual. Y por último dice, alcanzamos misericordia. Qué importante es que nosotros hemos alcanzado misericordia. ¿La merecías? No. Yo no merecía la misericordia de Dios. Yo no era suficiente, no era un candidato apto para recibir misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Estaba bajo mi juicio de muerte, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que yo ya no había más que ofrecer, ya no había más que decir de mi parte, ya no hay más a dónde hacerme ahora, pero recibí misericordia. Dile a tu hermano de al lado, recibiste misericordia. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso que a pesar de nuestra condición recibimos misericordia? Y alguien volteó a vernos. Y dice el salmista, dice, de lodo cenagoso. De allá. Me volteaste a ver. Pusiste tus ojos en mí, siendo indigno. Y el hecho de que nosotros podamos voltear con Dios y decirle, Señor, ¿quién soy
para recibir misericordia y sin embargo la tengo. Y dice en Lamentaciones, si no fuera por las misericordias del Señor, tú y yo ya hubiéramos sido destruidos. Pero bueno es Dios, que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana. ¿Sabes qué pasa con mis hijos? De pronto me enojo con ellos. O algo que yo estoy esperando que ellos hagan y no lo hacen. Y entonces me enojo y ya, acuéstense, duérmanse, ya. Pero por la mañana voy y los despierto. Es hora de levantarse. Y puedo imaginarme a Dios acabando el día diciendo, ya sabía que hoy ibas a fracasar otra vez. Ya sabía que hoy no ibas a ser suficiente. Por eso le envié a Jesús, para que Él fuera suficiente. Yo no alcanzaba misericordia. Pero ahora he alcanzado misericordia. Y alcancé salvación. Y esta es la manera en la que nosotros recordamos. Y hoy recordamos. Hoy que vamos a partir el pan y a beber la copa. Hoy recordamos que hemos alcanzado misericordia. No por nuestros esfuerzos vanos, no por nuestros méritos sino porque hemos alcanzado misericordia. Oramos, Señor, gracias. Gracias porque en tu misericordia nos volteaste a ver. Gracias porque aún en medio, Señor, de nuestros fracasos y de nuestros errores, podemos alcanzarte. Gracias porque enviaste a Jesús para morir en la cruz. Gracias porque por medio de eso es que nosotros ahora somos pueblo. Porque alcanzamos no solamente esa misericordia de no ser destruidos, Señor, sino que ahora nosotros somos herederos. Gracias porque no solamente, Señor, nos has hecho herederos, sino que nos sacaste de nuestra condición de oscuridad y de tinieblas y nos pusiste en el reino de tu amado Hijo. Señor, fuimos escogidos y la verdad es que no sé cómo, no alcanzo a comprenderlo. ¿Por qué? Pero lo que sí es que hoy lo abrazo y lo acepto y lo recibo. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser ese digno representante, rey y sacerdote, capaz de anunciar las virtudes, de poder vivirlas y disfrutarlas y compartirlas y decirles a aquellos que necesitan que ellos también pueden, Señor, pues tú moriste por nosotros, por todos. Gracias porque no depende de mí. Porque no depende de quién soy ni de lo que haga, sino de tu misericordia. Gracias, Señor, porque he alcanzado
misericordia, porque estoy bien y alcancé salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.